Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el Dr. Rodolfo Román. Este corresponde al segundo video de la serie de trastornos del metabolismo ácido-base. En este segundo video, conocerás los 4 trastornos primarios que causan alteración del balance ácido-base. Te familiarizarás con el concepto de compensación. Comprenderemos la relación de los desórdenes ácido-base con el potasio a nivel sérico y explicaré el abordaje fisiológico en 5 pasos para el diagnóstico de desórdenes ácido-base. Como lo mencionamos en el video anterior, el pH será el resultado de la interacción entre bicarbonato y dióxido de carbono, siendo los riñones los principales órganos reguladores del bicarbonato y los pulmones del CO2. En un estado fisiológico de balance óptimo, el pH normal será de 7.4, la PCO2 será de 40 milímetros de mercurio y el bicarbonato estará en 24 equivalentes por litro. Cuando hay una alteración en alguno de los elementos que forman parte de esta ecuación, veremos traducido este desajuste como elevación o disminución del pH. Si el pH baja como resultado de una disminución del bicarbonato a nivel sérico, decimos que se trata de una acidosis metabólica. Si el pH sube como resultado de elevación del bicarbonato, el trastorno primario es una alcalosis metabólica. Hablamos de acidosis respiratoria cuando el pH baja debido a retención de CO2 y de alcalosis respiratoria cuando el pH sube debido a un estado de hiperventilación con disminución de la PCO2. Ahora bien, estos desbalances primarios no ocurren sin una respuesta por parte del organismo, ya que el cuerpo busca siempre estar en balance. Para entender esto, quisiera ejemplificar la ecuación de Henderson-Hasselbalch planteando que pienses como si el pH se tratara de un entero. ¿Qué pasa en una fracción si pretendemos mantener el entero? Ante cambios en el numerador, deberá haber un ajuste proporcional en el denominador. En otras palabras, si hay una disminución en el bicarbonato, la respuesta fisiológica será hiperventilación para disminuir la PCO2. Si hay un incremento en el bicarbonato, la respuesta será un incremento en la PCO2. Si se experimenta retención de CO2, los riñones intentarán compensar aumentando la excreción de ácido y la reabsorción de bicarbonato. Y, finalmente, si disminuye la PCO2, lo esperado es que disminuya el bicarbonato. Otro importante elemento que experimentará ajustes a nivel celular y extracelular en respuesta al pH es el potasio. En condiciones fisiológicas normales, habrá un determinado número de hidrogeniones y de cationes de potasio dentro y fuera de la célula. Sin embargo, en casos de alteraciones, habrá un intercambio de estos dos iones por parte de la célula. Veamos qué sucede en caso de acidosis metabólica. Al haber un exceso de hidrogeniones en el espacio extracelular, estos serán internalizados al tiempo que cationes de potasio salen de la célula. Por cada disminución del pH de tan solo 0.1, el potasio sérico puede aumentar de 0.2 hasta 1.7 miliequivalentes litro con una media de 0.6. De allí el siguiente precepto: las acidosis metabólicas son hipercalémicas, excepto los trastornos tubulares, ya que, como lo veíamos en el video pasado, las acidosis tubulares, tanto la 1 distal como la 2 proximal, cursan con hipocalemia. En un estado de alcalosis sucede lo contrario. Al haber menos hidrogeniones en el espacio extracelular, la célula internalizará potasio a cambio de hidrogeniones. Por este evento, las alcalosis metabólicas son, en su mayor parte, hipocalémicas. Ahora sí, entendiendo los conceptos previos, explicados tanto en el primer video como en la primera parte introductoria de este, pasemos al abordaje fisiológico en 5 pasos para el diagnóstico del estado ácido-base. Punto número 1. Siempre se debe determinar el estado del pH. Punto número 2. Determinar si la alteración primaria es metabólica o respiratoria. Siempre e independientemente del trastorno primario, se debe calcular el anion gap en el tercer punto. Y punto número 4. Determinar el grado de compensación o, visto de otra forma, entender la respuesta secundaria para definir
si existe un trastorno agregado. Como un punto número 5, que es exclusivo en casos de acidosis metabólica de anion gap elevado, se calcula el delta-delta. Vayamos paso a paso. Paso 1. Se dice que un paciente tiene acidemia si el pH es menor a 7.35. En cambio, si su pH se encuentra en un rango superior a 7.45, este paciente tendrá alcalemia. En el paso 2, buscamos dar un sentido lógico al cambio en el pH. Como ya lo expliqué previamente, definimos si el estado de alcalemia o acidemia se debe a un problema respiratorio o metabólico. Pongamos en práctica estos primeros dos pasos. Este paciente tiene un pH de 7.5, por lo cual podemos decir que se encuentra en un estado de alcalemia. Este estado es explicado por una elevación del bicarbonato, ya que se encuentra en 34, es decir, 10 miliequivalentes por arriba de lo normal. Hasta aquí, con estos tres elementos gasométricos, podemos decir que el paciente se encuentra en un estado de alcalemia y que el trastorno primario causal es una alcalosis metabólica. El tercer paso nunca debe faltar. Siempre y ante todo, se debe calcular el anion gap. Como ya lo hemos mencionado, el estado ácido-base debe entenderse como un estado de balance. Para entender de dónde surge el principio del anion gap, pongamos en contexto que, en el espacio extracelular, existe un balance entre aniones y cationes. El catión extracelular más abundante es el sodio, que lo podemos apreciar en la columna izquierda en tonos azules. Por otra parte, tendremos un determinado número de aniones. De los medibles, en la fórmula tomaremos en cuenta al bicarbonato y al cloro. Se le conoce como anion gap a esta diferencia entre aniones y cationes, y normalmente estará rondando entre los 8 y 12 miliequivalentes. Así pues, en procesos patológicos que conlleven alteraciones en el balance ácido-base, nos encontraremos con acidosis metabólicas en las que el anion gap se mantiene en ese rango. Las acidosis metabólicas de anion gap normal son, por lo tanto, acidosis en las que disminuye el bicarbonato mientras que el cloro sube. Un claro ejemplo de este evento que podemos ver en la gráfica del medio son las acidosis hiperclorémicas ocasionadas por nosotros, los médicos, al infundir soluciones intravenosas como el cloruro de sodio si se usan de manera inadecuada. En el tercer par de gráficas podemos apreciar lo que ocurre en una acidosis de anion gap elevado. En ellas, baja el bicarbonato mientras que el cloro puede bajar o mantenerse dentro de un nivel normal, pero la diferencia entre cationes y aniones excederá el rango de un máximo de 12. Es importante saber que el anion gap experimenta ajustes de acuerdo al nivel de albúmina. Si ésta se encuentra en 4 gramos por decilitro, el anion gap esperado es de 8 a 12. No obstante, por cada gramo de albúmina por debajo de 4, el anion gap esperado baja 2.5. Por ejemplo, en un paciente con una albúmina de 3, en lugar de esperar un anion gap rondando en 10, lo esperaríamos en un promedio de 7.5. Esto se debe a que la albúmina es también un anión. Sin embargo, al momento de encontrarnos leyendo una gasometría, para algunos nos es un poco más práctico corregir el anion gap sumando el ajuste al resultado del cálculo. Te lo explico con un ejemplo muy parecido. Si nos enfrentamos a un paciente con un anion gap calculado en 8 y este tiene una albúmina de 3, a mi anion gap calculado le sumaré 2.5 y entonces, al momento de reportarlo, comento que el anion gap ajustado se encuentra en 10.5 y no en 8 como había resultado en el cálculo inicial. Las siguientes son etiologías de acidosis metabólica con anion gap normal. Por pérdida de bicarbonato, encontramos etiologías gastrointestinales como diarrea, drenajes gastrointestinales como ileostomía, acidosis tubular renal tipo 2,
uso de acetazolamida y derivación ureteral. Por disminución en la excreción renal de hidrogeniones, encontraremos etiologías como lesión renal aguda, acidosis tubular renal tipo 1 y acidosis tubular renal tipo 4. Dentro de las causas de acidosis metabólica de anion GAP elevado, tenemos acidosis láctica con acumulación de ácido láctico, cetoacidosis tanto como cetoacidosis diabética, por etanol o por ayuno prolongado con producción de acetoacetato, beta hidroxibutirato, ingestión de metanol con formación de ácido fórmico, intoxicación por etilenglicol con acumulación de ácido glicólico, ácido glicoxicólico y ácido oxálico, intoxicación por tolueno con formación de ácido hipúrico y enfermedad renal crónica con acumulación de fosfatos y uratos principalmente. Para revisar la respuesta secundaria en el cuarto paso, sería muy simple decir que si baja el bicarbonato, debe bajar la PCO2 o viceversa. En esta tabla te expongo las fórmulas para el cálculo de PCO2 esperada tanto para acidosis como para alcalosis metabólica. Estas fórmulas no debes aprenderlas de memoria, pero sí tenerlas siempre a la mano. La fórmula de Winter es quizá la que más usará y te recomiendo memorizar, pero no te presiones para hacerlo, ya que la mejor manera de recordar es viendo gasometrías, calculando y volviéndolo a hacer. Para los desórdenes respiratorios, estas son las fórmulas, y no debes olvidar que se debe considerar si el trastorno primario es agudo o crónico. Nunca será lo mismo un paciente con EPOC, por ejemplo, que se presente con una tendencia a la retención de CO2 crónica y cuyos riñones habrán tenido tiempo suficiente para generar 4 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 retenidos por arriba de 40, versus un paciente con alteración del estado de alerta por un EBC con retención de CO2 en agudo. En este último caso, sus riñones apenas podrán generar un bicarbonato en lugar de 4. Lo mismo pasa para las alcalosis respiratorias, siendo el punto de ajuste de bicarbonato de 2 en agudo y 5 para las crónicas. Y bien, el quinto paso, que, como te mencioné, es exclusivo para acidosis metabólicas de anion GAP elevado, lo que ofrece es ver una relación entre la diferencia del anion GAP del paciente y el anion GAP normal y el bicarbonato normal y el bicarbonato del paciente. El delta-delta nos ayudará a ver si el paciente presenta, además de la acidosis metabólica de anion GAP elevado, otro trastorno. Si el delta-delta es menor a 1, el paciente cursa además con una acidosis metabólica de anion GAP normal. Si el delta-delta es mayor a 2, el paciente cursa con una alcalosis metabólica concomitante. Y si el delta-delta está entre 1 y 2, decimos que la acidosis metabólica presentada por el paciente es de anion GAP elevado de forma pura. Veamos ahora un par de ejercicios practicando cada uno de los pasos. El primer caso trata de un paciente masculino de 52 años que acude por estado confusional. Ha presentado vómito desde hace unos días y 3 episodios de diarrea. Tiene antecedentes de enfermedad de Crohn con 3 resecciones de intestino delgado desde hace 10 años. A la exploración física se encuentra con una temperatura de 37.2, una presión arterial de 99/62, frecuencia cardíaca de 110 y respiratoria de 22. El paciente se encuentra letárgico, presenta disartria y nistagmo lateral. Veamos su análisis ácido-base. En el paso 1 nos encontramos con que tiene un pH de 7.34, por lo cual podemos decir que el paciente se encuentra en acidemia. En el paso 2 definimos cuál es la causa primaria de esta alteración y encontramos que su bicarbonato se encuentra en 16. Con esto podemos decir hasta este punto que el paciente tiene una acidemia producto de una acidosis metabólica. Al revisar el paso 3, calculamos el anion GAP y debido a que el paciente tiene una albúmina de 2.6,
Este debe ajustarse. El anion gap con ajuste da un total de 30.5. En el paso 4, calculamos el PCO2 esperado con la fórmula de Winters. Este, como recordarás, se calcula con el bicarbonato del paciente multiplicado por 1.5 y se suman 8. El Winters esperado para este paciente es de 32, mientras que el PCO2 que presenta el paciente es de 31, con lo cual podríamos decir que la respuesta secundaria tiene una tendencia a la compensación. Al calcular el delta-delta en el paso 5, este resulta en 2.3. Con ello, el diagnóstico final es el siguiente. El paciente se encuentra con un estado de acidemia. El trastorno primario es una acidosis metabólica de anion gap elevado, la compensación respiratoria es adecuada y además presenta una alcalosis metabólica. El segundo caso se trata de un paciente masculino de 40 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, alcoholismo crónico, múltiples internamientos por cetoacidosis diabética, que acude posterior a haber estado bebiendo sin ingesta de alimentos ni administración de insulina. A la exploración física tiene una temperatura de 37.5, frecuencia cardíaca de 110, TA de 112/78, respiratoria de 20 y satura a 88%. Analicemos su estado ácido-base. En el paso 1, encontramos que el paciente tiene un pH de 7.5, con lo cual podemos decir que está en alcalemia. En el paso 2, encontramos un bicarbonato de 45 que explica como trastorno primario una alcalosis metabólica. Al analizar el paso 3, encontramos que el paciente tiene un anion gap de 18, el cual está elevado. Este puede estar en relación a una acidosis metabólica de anion gap elevado, que probablemente es producto de una cetoacidosis diabética. En el paso 4, calculamos el PCO2 esperado para el trastorno primario. En este caso, el PCO2 esperado es de 54.7, mientras que el paciente tiene un PCO2 en 59. Esto nos hace pensar que el paciente presenta además una acidosis respiratoria. En este caso, el delta-delta ya no es necesario realizarlo debido a que ya se ha diagnosticado una alcalemia metabólica. Así pues, el diagnóstico gasométrico final en este paciente es el de un estado de alcalemia, producto de una alcalosis metabólica que se asocia además a acidosis respiratoria y presentando una acidosis de anion gap elevado.